Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, es un gozo, como ya dije nuevamente, estar en la casa de Dios, poder compartir este tiempo con la iglesia y sobre todo el traer el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Me llena de alegría. Y quiero que me acompañe, por favor, a un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 2, verso 10. Este pasaje es solo para poder introducir el tema que quiero compartir con ustedes. Son palabras del apóstol Pablo y él dice lo siguiente. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra hoy? Amén. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11, que eso es realmente lo que quiero resaltar. Para que Satanás, escuche esto, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus planes, no ignoramos sus propósitos, sus estrategias, no ignoramos sus armas. Este pasaje en el verso 11 nos revela una importantísima verdad, iglesia. El enemigo, y que en este caso se nombra tal y como se llama, Satanás. El enemigo gana ventaja sobre nosotros cuando nosotros somos ignorantes de sus planes, cuando nosotros somos ignorantes de sus estrategias, cuando somos ignorantes de la forma en la que Él opera y en la que Él trabaja. Como lo dije en un mensaje anteriormente, lo mejor que le puede pasar al reino de las tinieblas es que nosotros seamos tan ignorantes de su operación que ellos puedan actuar impunemente, sin que nosotros podamos siquiera darnos cuenta. En este caso, Pablo está hablando acerca del perdón, está hablando acerca de que la iglesia tiene que perdonar a cierta persona y que el perdón es necesario en este caso porque el enemigo puede tomar oportunidad por causa de la falta de perdón. Entonces Pablo introduce este pensamiento poderoso para que Satanás no gane ventaja alguna. El propósito de Dios es que el enemigo nunca gane ventaja sobre nosotros. La palabra de Dios no es tímida en revelar, en exponer y en manifestar cómo es que nuestro enemigo opera. La palabra de Dios está llena de enseñanzas acerca de cómo Satanás quiere tomar ventaja y quiere oprimir y quiere dañar. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces es importante que no ignoremos sus maquinaciones, su forma en la que Él trabaja, en la que Él opera. Gloria a Dios. Dicho esto, yo quiero hoy hablar acerca de un tema en la Biblia que no se toca mucho, no se menciona mucho, ya que venimos en esta línea acerca de cerrarle la puerta al diablo, de cómo mantenernos libres de la operación demoníaca, lo que hablamos la semana pasada. Hoy yo quiero hablar acerca de cómo desatar las ligaduras del enemigo. Quiero que me acompañe el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Permítame. Marcos capítulo 7, verso 31.
Dice, volviendo a salir, se refiere a Jesús, de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Quiero que preste atención en lo que sucede. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ya se había corrido la voz y la fama de nuestro Señor Jesucristo acerca de su poder para sanar a los enfermos. Ya la gente había escuchado muchas de estas historias donde Jesús ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Y muchas otras cosas que ya eran de dominio público en la gente. Así que las personas trajeron a este sordo y tartamudo y rogaron a Jesús que le pusiera la mano encima, así como él había hecho en algunas otras ocasiones para orar por los enfermos. Pero entonces dice la Biblia, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Hizo algo realmente poco ortodoxo. Le metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata, es decir, sé abierto. Yo recuerdo que en alguna ocasión leí por ahí que un hombre dijo que cuando Jesús gimió fue algo así como una especie de suspiro, como mirando la condición de este hombre y pensando dentro de sí. No se suponía que las cosas fueran así. No se suponía que las cosas ocurrieran de esta manera. Este nunca fue el propósito, nunca fue el diseño de mi Padre. Al ver la condición del ser humano oprimido, atormentado por las enfermedades, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo efata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus ojos. Pero yo quiero que usted note atención en lo que dice a continuación. Y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Verso 36, y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacía a los sordos oír y a los mudos hablar. Hay una realidad que muchas personas viven y que no saben nombrar, no saben identificar lo que es. Y cuando nosotros leemos este tipo de pasajes en las Escrituras, de repente nos topamos con situaciones donde necesitamos detenernos y mirar de cerca lo que está sucediendo y lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña, porque en algunas ocasiones la palabra revela realidades que muchas personas están experimentando sin llegar a poder identificarlas claramente. En esta historia observamos que sucede algo aquí que es bien importante que nosotros podamos aprender de ello. Hay una palabra que resalta, y esta palabra que es la que vamos a estar aprendiendo es la palabra ligadura. Diga conmigo, ligadura. Si me ponen nuevamente el pasaje, dice, se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué pasó? Cuando se desató la ligadura de su lengua, por favor, ¿qué pasó cuando se desató la ligadura de su lengua? La persona hablaba bien. Mire esto. Se dice que la persona era tartamuda, pero hay otra traducción que dice que la persona en realidad no podía hablar. No podía hablar. Esta era una persona que padecía, o sea, no escuchaba y no podía hablar, no se podía comunicar con las personas. Es muy probable que él haya nacido así o que en algún momento de su vida él haya comenzado a experimentar esta condición. Lo que a mí me llama mucho la atención es que en el momento en el que la ligadura, y ahora vamos a aprender qué significa eso, de su lengua se desata, la persona comienza a hablar perfectamente bien. Entonces, hay una realidad que muchas personas viven sin saber nombrar. Quizás tú has sentido algo así, sin saber ponerle un nombre. Esa área de tu vida donde parece que no puedes avanzar, o ese patrón que se repite una y otra vez. Esa limitación que llevas tanto tiempo cargando que ya casi la consideras como parte de ti. Lo que la palabra llama ligadura, muchos lo llaman destino. Alguien dice, esto es lo que a mí me tocó vivir. Esta es la cruz que yo cargo.
pero no lo es. Cuando hacemos un estudio más profundo acerca de esta palabra en el original, podemos aprender muchas cosas. En el original del Nuevo Testamento, esta palabra ligadura es desmón y describe algo bien concreto: un impedimento, una restricción, algo que detiene o limita a una persona en una área específica de su cuerpo o de su vida. Quiero repetir el significado de la palabra ligadura en el original: un impedimento, una restricción, algo que se detiene o limita a una persona en un área específica de su vida. No es una debilidad general ni una simple dificultad pasajera. Escuche esto: es una condición de cautividad localizada, como una cadena que no rodea todo el cuerpo, sino que sujeta a un punto preciso: la lengua, la espalda, la mente, la voluntad. Eso es, mis hermanos, una ligadura. Podemos definirlo de la siguiente manera: una ligadura es una condición espiritual que restringe, obstaculiza o incapacita a una persona en un área específica, manteniéndola en una forma de cautividad. Y yo quiero leer un poquito porque me puse a estudiar este asunto. Quiero explicarle que en la antigüedad la palabra se usaba en relación a los esclavos cuando eran atados con un grillete y una cadena. Esa palabra desmón, atadura, se usaba para describir la condición de un esclavo que se encontraba atado, limitado de su movimiento por un grillete y una cadena que estaba fija a un punto en el piso o en la pared. Gloria al Señor. Esta atadura no siempre es ruidosa, no siempre es obvia, y a veces la hemos cargado tanto tiempo que ya la confundimos con nuestra personalidad, o peor aún, con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas capítulo 13 verso 16, por favor. Vamos a leer desde el 10 para leer el contexto. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía, escuche esto, espíritu de enfermedad. Quiero que repita conmigo esa palabra: espíritu de enfermedad. ¿Cómo la Biblia realmente nos abre los ojos del mundo espiritual? ¿Verdad? Vivimos en una época donde prácticamente nos hemos vuelto escépticos a todo este tipo de cosas. El mundo espiritual para los antiguos era mucho más sencillo que para nosotros, por causa de que nos hemos modernizado y nos hemos educado tanto que ya no creemos en estas cosas. Ya nos parece muy anticuado, retrógrada creer en que esto realmente es real, que hay un mundo espiritual y que existen estas cosas. Pero la Biblia describe que existe un espíritu que evidentemente no es un espíritu de Dios, es un espíritu maligno que tiene como misión producir enfermedad en la vida de las personas. Esto es bien revelador. Una de las razones por las cuales Satanás gana ventaja sobre nosotros, como leímos al principio, es porque muchas personas no conocen el mundo espiritual y no entienden que este tipo de entes existen, son reales y operan en el mundo en el que vivimos. Pues dice que ahí había en esa sinagoga una mujer que tenía 18 años, mis hermanos. 18 años tenía con un espíritu de enfermedad, y entonces la mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Algo así como lo que hoy se conoce como escoliosis. La columna, un problema de su columna. Ella estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Jesús la vio, diga: Jesús la vio. Qué maravilloso, nuestro Señor la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vea el poder de las palabras de nuestro Señor Jesús, la autoridad que hay en su persona. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Gloria a Dios. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, vea, de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, el hombre
en vez de sentir gozo porque una mujer de su congregación había sido sanada de una enfermedad que la atormentaba por 18 años, se enojó con Jesús por sanar en el día de reposo. La religión es terrible, mis hermanos. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. Y entonces el Señor le reprendió, o le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata, oiga eso, desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y quiero que preste atención en la siguiente declaración: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En el primer ejemplo vemos que a un hombre fue desatado de la ligadura de su lengua, y entonces el hombre comenzó a hablar. Y ahora nosotros observamos a una mujer que fue desatada de la ligadura también, y entonces la mujer se enderezó y comenzó a caminar perfectamente bien. El problema de su columna vertebral quedó totalmente restaurado. Estos dos textos nos hacen evidente que las ligaduras son reales. Como ya le mencioné, una ligadura es una condición espiritual que restringe, obstaculiza o incapacita a una persona en un área específica, manteniéndola en una forma de cautividad. Esto puede ser en el cuerpo, en el alma o en la conducta. Y ahorita vamos a seguir aprendiendo más de los lugares donde las ligaduras se manifiestan. Ahora, quiero hablar acerca del autor de las ligaduras, porque Lucas 13, verso 16, si me pones el verso anterior, por favor, dice: y a esta hija de Abraham. Y Jesús reconoce que esta mujer es hija del pacto, heredera de las bendiciones y de los beneficios del pacto con Dios. Esta hija de Abraham, que ¿quién la ató? ¿Quién ató a la mujer con el espíritu de la enfermedad? Satanás. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Para mí, este pasaje es uno de los más reveladores del ministerio de Cristo, no solamente por el milagro que contiene, sino por lo que el Señor declara abiertamente. Fue Satanás, Jesús dijo, el que había atado a esta mujer por 18 años. Una mujer que no podía enderezarse, una columna afectada, doblada, una vida limitada en lo más básico. Y detrás de esa condición, escuche, no estaba la voluntad de Dios. Porque hay algo tremendo aquí, mis hermanos. Muchas de las desgracias, muchos de los problemas de salud o de los problemas mentales, muchas veces son atribuidos a la voluntad de Dios por causa de ignorar lo que las Escrituras enseñan. O sea, hay personas que por razón de no conocer a Dios y su palabra atribuyen a Dios cosas que son la obra de Satanás. Por eso Jesús deja claro quién es el autor de esa atadura, quién es el autor de esa condición. Él no dice: era la voluntad de Dios que la mujer viviera doblada y que no pudiera caminar o que no pudiera desarrollar su vida normal. Jesús no atribuye a Dios, sino que Él abre el telón del mundo espiritual para revelarnos a nosotros que el autor de las ligaduras, el autor de los grilletes, de las cadenas, el autor de muchas de las tragedias que el ser humano experimenta, de muchas de sus limitaciones en el área del cuerpo, en el área de la mente, no son y nunca fueron la voluntad de Dios, sino la obra del mismo Satanás. Eso cambia todo el panorama, porque hay personas que viven en condiciones semejantes a estas, que creen que fue la voluntad de Dios. Y si tú crees que fue Dios el que te puso en esa condición, ¿cómo tú vas a tener la fe para pedirle que te liberte? Así que simple y sencillamente te acostumbras o te adaptas porque tú crees que eso es lo que Dios decidió para que tú lo vivieras. No.
Jesús deja en claro que esa ligadura no era la obra de Dios, sino era la obra de Satanás. Y esta es una de las verdades más liberadoras que usted y yo tenemos que establecer. Las ligaduras no son la voluntad de Dios, son la obra de Satanás. Ahora, nuestro enemigo no improvisa. Él se especializa en encontrar puntos de acceso en la vida de las personas para atar, limitar e incapacitar a la gente. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Dando a entender que Satanás toma ventaja de las personas cuando las personas abren puertas por causa del pecado o la desobediencia en su vida. Satanás aprovecha cada oportunidad que el ser humano le deja para infligir temor, tormento, daño, sufrimiento en la vida de las personas. Pero las ligaduras no son la voluntad de Dios, son la obra de Satanás. ¿Alguien dice amén? En el primer ejemplo que leímos, Satanás ató la lengua de un hombre para que este hombre no pudiera hablar. En este segundo ejemplo, ató el cuerpo o la columna vertebral de una mujer para impedirle moverse con libertad. En ambos casos el propósito es el mismo: reducir, aprisionar, robar, atormentar. Jesucristo dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así que las ligaduras son una de sus herramientas más efectivas y más silenciosas. Esto porque muchas veces operan durante años sin siquiera ser confrontadas, sin ser identificadas y también sin ser desafiadas. Quizás hay condiciones en tu vida que son una ligadura. Hello. Y que tú has atribuido a tu destino, has atribuido a la voluntad de Dios, has atribuido a que así fuiste tú y que eso no puede cambiar. No, Señor. 18 años. Esta mujer no estaba destinada a vivir encorvada. De hecho, Jesús reconoce que ella era hija de Abraham, tenía promesas, tenía herencia. Pero una obra del enemigo la había mantenido cautiva hasta que llegó aquel que tiene autoridad para desatar las ligaduras de Satanás. Hasta que vino aquel que tiene autoridad para desatar las ligaduras de los demonios y del reino de las tinieblas. Es interesante que todos los milagros que hizo Jesús en el Nuevo Testamento ocurrieron también cosas semejantes en el Antiguo Testamento, con excepción de echar fuera a los demonios. Eso en el Antiguo Testamento no se ve, eso en el Antiguo Testamento no existe, porque eso sucede y de alguna forma es inaugurado cuando Jesucristo comienza su ministerio terrenal y Él dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y una de las evidencias de que el reino de Dios realmente había venido a la tierra en la persona de Jesucristo era que ahora las obras de Satanás serían destruidas, los demonios serían expulsados de la vida de la gente y el pueblo de Dios sería libertado de las ataduras y de las ligaduras que por mucho tiempo Satanás había infringido en sus vidas. Es algo que me impacta muchísimo. La iglesia moderna vive ignorante, lamentablemente, de la mayoría de las operaciones del enemigo. Pero Jesús dijo que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Esta hija de Abraham, con promesas, con herencia, pero una obra del enemigo la había mantenido cautiva hasta que llegó Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito, mis amados hermanos, de las ligaduras? Es evidente que los demonios son seres espirituales, son entes sin cuerpo, gente sin cuerpo, de naturaleza malvada, que tienen el objetivo principal de atormentar, de lastimar, de aprisionar y de afectar la vida de las personas. Ya acabamos de leer, la Biblia reconoce, la Biblia enseña que hay un espíritu que se llama enfermedad. Entonces, ¿cuánta enfermedad hay en el mundo? Pregunta: ¿cuánta de toda esa enfermedad es causada por demonios?
¿Se da cuenta cómo el panorama se abre de una forma tan impresionante? ¿Cuántas personas enfermas en los hospitales siendo tratadas a través de la ciencia, la medicina, y muy bueno todo eso, excelente, pero que en realidad su problema tiene un origen espiritual? Su condición tiene un origen espiritual. Hay cosas en nuestra vida que nosotros atribuimos a la psicología que tienen origen espiritual. Hay cosas en nuestra vida que nosotros atribuimos a la genética que tienen origen espiritual. Hay cosas que nosotros atribuimos a las condiciones del mundo, lo que todas las personas viven, y tienen un origen espiritual. Hay un pasaje en el libro de los Jueces, capítulo 16, verso 6, hablando de la vida de Sansón, uno de los grandes jueces de Israel, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y actuaba manifestando una gran fuerza, una fuerza formidable, una fuerza sobrenatural, una fuerza que no era humana, una fuerza que era de Dios. Y por medio de esa fuerza él comenzó a vencer o a derrotar a los enemigos de Israel. Sansón fue el instrumento de Dios en esa época para derrotar a los filisteos que estaban o habían oprimido al pueblo de Israel por mucho tiempo. El pueblo de Israel estaba en angustia. El pueblo de Israel estaba en agonía porque los filisteos venían y les dañaban la casa, les robaban las mujeres, les mataban los hijos. Había una guerra continua. Y entonces, por causa del clamor del pueblo de Israel, Dios levantó un juez. En ese tiempo Dios regía su nación no por reyes, sino por jueces. Hay un libro completo en su Biblia que se llama Jueces y habla de esto. Entonces Dios levantó a Sansón. Sansón había sido consagrado a Dios desde su nacimiento, esto es, había sido escogido por Dios para ser un nazareo. Y un nazareo era básicamente una persona apartada para el servicio a Dios exclusivamente durante toda su vida. Y entre las condiciones que el nazareo tenía que cumplir era: no podía tomar vino en toda su vida, tampoco se podía cortar el cabello en toda su vida, entre algunas otras cosas. Pero entonces Sansón tenía un problema, y era un problema de impureza sexual. Ese era su problema. Eso me lo enseñó Dios cuando en la historia, leyendo a Sansón, la Biblia dice que cuando Sansón revela cuál es el secreto de su fuerza, y una mujer, porque era su debilidad la mujer, hace que los filisteos lo dominen. Lo primero que hacen los filisteos cuando se lo llevan es que le sacan los ojos a él. Yo recuerdo en una ocasión que yo le estaba diciendo al Señor: pero Señor, ¿por qué le sacaron los ojos a Sansón? Y el Señor me dijo: porque ahí fue donde comenzó su problema. Y este hombre, pues, como tenía un problema de impureza sexual, era muy enamoradizo. Le gustaba una y le gustaba a la otra, y quería estar con una y quería estar con la otra, y se metía con esta y se metía con aquella. Y evidentemente, mis amados hermanos, dice la Biblia que la gente será retenida con las cuerdas de su pecado. Pero volviendo al tema, el verso 6, Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Los filisteos, cuando se dieron cuenta de que Sansón era muy enamoradizo, tenía una debilidad especial hacia el sexo femenino, contrataron a una mujer llamada Dalila para que lo presionara y lo convenciera de que le revelara cuál era el origen de su fortaleza física. Y así que Dalila lo engatusó, lo enamoró, lo sedujo, y presionándolo continuamente le sacó la información acerca de cómo él perdería su fuerza. Pero aquí hay un pasaje que dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado con el propósito de ser ¿qué? Dominado. Ese es básicamente el objetivo principal de las ataduras y de las ligaduras en la vida de las personas. Satanás y los demonios quieren ejercer absoluto control sobre la vida de las personas. Quieren dominarlos, quieren anularlos. Esa es la razón por la cual yo le prediqué el mensaje: ciérrale la puerta al diablo. Tenemos que entender cómo él opera, cómo él domina. Pero el propósito siempre es que seamos dominados a través de estas ataduras, que seamos maniatados de nuestro propósito, de nuestro llamado, de nuestra asignación. El enemigo nos quiere cautivos. Ese siempre será su deseo para nosotros. Pero la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos en libertad. ¿Alguien dice amén a eso? Si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ahora quiero ir a un tercer punto. Acompáñame a Isaías capítulo 58, verso 6.
dice la palabra de Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y escuche esto: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Hasta este punto, tú y yo hemos visto que existen ligaduras en el cuerpo físico del ser humano. El caso de un hombre sordomudo, la ligadura estaba en su lengua. En el caso de una mujer encorvada o con escoliosis, la ligadura estaba en su columna vertebral, en su espalda. Pero Isaías nos abre una dimensión más profunda, y es probablemente que esta sea más cotidiana aún: las ligaduras del alma. Ligaduras en el alma. Aquí en el hebreo original la palabra es hatzubá, la palabra ligaduras, que básicamente significa lo mismo, significa grillete o significa cadena. Básicamente la traducción sería cadenas de impiedad, cadenas de pecado, grilletes de maldad en el alma de las personas. Pero lo que a mí me llama la atención en este contexto es que ya no es simplemente una enfermedad del cuerpo, como nosotros observamos en los dos casos anteriores, sino más bien es una atadura de la conducta. En el caso del cuerpo restringe a la persona físicamente, pero en el caso del alma restringe la parte emocional, la parte de sus pensamientos, la parte de su comportamiento, la parte de su conducta. Es una cadena que no se ve, pero que se siente. El texto describe específicamente ligaduras de impiedad, que son básicamente hábitos pecaminosos, patrones de pensamiento, comportamientos que aprisionan la voluntad de una persona y le impiden caminar en obediencia y en libertad. Cosas en tu alma que tú no sabes cómo llegaron ahí. Limitaciones en el área de tu alma, de tus emociones, de tus pensamientos. La depresión puede ser una ligadura del alma. Algún hábito destructivo, como por ejemplo la drogadicción, puede ser una ligadura del alma. Es un grillete en una parte de tu vida, una atadura específica en una área de tu vida o de tus pensamientos. Esa ligadura puede ser el menosprecio, puede ser la baja estima, cosas en tu alma que es probable que tú las identifiques, que sabes que existen de alguna manera, pero que no entiendes qué son, no entiendes por qué están ahí, y mucho menos entiendes cómo ser libre de ellas. Gloria a Dios. Pero son reales. Hábitos pecaminosos, patrones de pensamiento, comportamientos que aprisionan la voluntad de una persona y le impiden caminar en obediencia y libertad. Y esto pues amplía significativamente nuestra comprensión y nos enseña, escuche bien, que una ligadura puede estar en la mente. Esto es, pensamientos recurrentes, obsesiones, estructuras mentales que contradicen la verdad de Dios. Una ligadura puede estar en la voluntad, esa incapacidad persistente de tomar decisiones correctas en una área específica, aunque se desea hacerlo. Hay gente que es cautiva de un doble ánimo. Una persona que es inconstante, dice la Biblia, en todos sus caminos. Una persona que duda continuamente de lo que va a hacer y de la voluntad de Dios, y que vive siempre moldeado y gobernado por sus propias emociones que lo arrastran de un lugar a otro. Esa ligadura puede estar también en la conducta. Patrones que se repiten a pesar del arrepentimiento, ciclos que parecen no tener fin. ¿Cómo yo puedo ser libre de esta área? Yo me he arrepentido, yo he reconocido, le he pedido perdón a Dios, pero por una razón que no entiendo, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es eso? Una ligadura, un grillete, una atadura en el alma. Y hay personas que durante mucho tiempo han cargado ligaduras en sus vidas por años y sin entender del todo. Y eso los ha mantenido atrapados, viviendo por debajo de la plenitud de lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Esa ligadura no nos impide ser salvos, pero sí nos impide ser libres. Yo quiero que usted entienda algo. La voluntad de Dios no es solo que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que tú seas completamente libre en todas las áreas de tu vida. Que no haya diablo, ni demonio, ni atadura, ni ligadura que te pueda a ti impedir disfrutar de la vida gloriosa que el Señor Jesucristo ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Dar un aplauso al Señor, aleluya.
Ahora, hemos observado en las escrituras que estamos estudiando, el común denominador es la palabra atado, atadura o ligadura. Pero hay otro también, otro común denominador en estas mismas escrituras, y es una palabra, y la palabra es desatar. Diga conmigo, desatar. Vamos nuevamente a Marcos 7, por favor, vamos a leer nuevamente. Marcos 7, 34 y 35. Y levantando los ojos al cielo, recuerdes el hombre sordo y tartamudo que Jesús lo llevó aparte, puso sus dedos en sus oídos, escupió y tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo éfata, es decir, se ha abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató, diga, se desató las ligaduras de su lengua. Todo lo que está atado por Satanás puede ser desatado por Cristo. Cualquier condición que Satanás haya atado en la vida de una persona puede ser totalmente desatada por el poder del Hijo de Dios y el nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien le da la gloria a Dios a eso? Amén, apláudele a Jesús si quiere. Eso es lo maravilloso de nuestro Salvador, que Él es la respuesta para cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea nuestra limitación, cualquiera que sea nuestro problema o nuestro conflicto. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 13, si volvemos ahí, gloria a Dios, hablando de la mujer encorvada, el Señor Jesucristo dice: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Ya sabemos que es exactamente lo que sucedió en el mundo espiritual. Jesús desató a la mujer de esa ligadura y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanos, sino en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Si ustedes desatan sus animales para llevarlos a beber, ¿será que Dios no va a desatar a sus hijos para llevarlos a beber el agua de vida? Gloria al Señor. Entonces el Señor le respondió y dijo, verso siguiente por favor: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar, diga desatar, de esta ligadura en el día de reposo. Gloria al Señor. La repetición no es casualidad. Dios no usa palabras sin intención. Cada vez que aparece este término desatar, el cielo nos está comunicando algo fundamental. Las ligaduras no son permanentes. Pueden y deben ser desatadas. Isaías también en el capítulo 58 que leímos nos presenta el ayuno y la oración como un instrumento que también coopera con el poder de Dios para desatar y romper toda ligadura de impiedad en nuestras vidas. Gloria al Señor. El ayuno también es mencionado aquí, claro. Este elemento muchas veces es menospreciado, ¿verdad? El tema del ayuno. Pero Isaías 58 es claro decir: no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Porque mire, el contexto de esa escritura está reprochando a Dios a los judíos porque ellos ayunaban. ¿Para qué? Para ser reconocidos por los hombres. Ellos ayunaban para levantar el dedo acusador sobre la gente y poder decir: yo soy más espiritual que tú. Y entonces Dios los reprocha y les dice: no es más bien el ayuno que yo escogí que desaten las ligaduras de impiedad. Es decir, si ustedes comprendieran realmente el poder espiritual que existe en el ayuno y obviamente en la oración, ustedes sabrían que pueden ser libres de cualquier ligadura, de cualquier atadura y de cualquier limitación por el poder de Dios. Isaías añade esta nueva dimensión del ayuno al tema de desatar estas ligaduras. Así que, mis hermanos, las ligaduras se desatan. Cualquier ligadura. Probablemente tú estás hoy descubriendo que quizás
eso que tú vives, eso que tú sientes, eso que tú has padecido, eso que te atormenta, eso que te aflige, eso que te oprime, es muy probablemente una ligadura espiritual. Las ligaduras se desatan, las cargas de opresión, dice Isaías, se sueltan y los yugos también se rompen. Gloria a Dios. Ahora, mi último punto, porque aquí no estamos para exaltar el poder de Satanás para atar, sino para exaltar el nombre de Jesucristo para desatar. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, verso 19. Muchos de nosotros hemos leído este pasaje muchas veces y quizá no entendemos lo que significa. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Qué significa esto? Que nosotros, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo, hemos recibido la autoridad también para desatar las ligaduras, para desatar a los que están atados, a los que están cautivos, los que están presos. Gloria al Señor. Esto no fue simplemente un discurso teórico, fue una declaración de autoridad y fue dada en un contexto bien específico. Jesús acababa de declarar que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia antes de este pasaje. Las puertas del Hades, dijo, no prevalecerán contra la iglesia. Y fue precisamente ahí, hablando del conflicto con las fuerzas del infierno, que él introdujo el tema de atar y desatar. Atar y desatar. Un tema que, por cierto, es muy cuestionado, un tema que es muy controversial. A mí no me importa lo que nadie diga en TikTok y en Instagram y en Facebook. Usted no sabe cómo el enemigo. Quiero que entienda algo, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Satanás quiere que una verdad de Dios se debilite o se oculte de la iglesia, lo que hace es que la pone en controversia. Fíjese bien, las verdades más controvertidas del cristianismo son muchas veces las realidades más poderosas que Satanás quiere ocultar de los hijos de Dios para que no caminen en victoria. Hablar en lenguas, por ejemplo. Usted encontrará en las redes sociales un sinnúmero de personas que aseveran que las lenguas cesaron, que ya no son necesarias y que solamente eran por causa de lanzar el evangelio en la iglesia primitiva. Otros te dirán que los dones del Espíritu Santo, los dones de poder, los dones de sabiduría, los dones de revelación, hay 9 dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, que es cuando Dios me revela algo que yo tengo que hacer en una situación específica. La palabra de Dios me lo enseña, pero Dios me lo revela para que yo lo aplique. Palabra de conocimiento, que es que Dios me revela algo de otra persona o de una situación que solamente pudiera saber porque Dios me lo mostró. Por ejemplo, tú estabas orando esta mañana y le estabas diciendo al Señor: Señor, quiero conocerte, y nadie más sabe porque solamente tú y Dios lo hablaron. Y de repente yo llego y te digo: hoy tú le dijiste al Señor, quiero conocerte. El Señor te dice: me vas a conocer. La persona se da cuenta de que nadie más hubiera sabido eso. Cuando eso sucede, eso es una palabra de conocimiento, es algo que Dios reveló y que solamente Él y la persona o la situación lo podían saber. Don de profecía es el siguiente don, para revelar el consejo de Dios, para revelar la voluntad específica de Dios, la palabra que Dios quiere hablar. Y luego vienen el don de milagros. Jesús operó en el don de milagros, está vigente. El don de sanidad, porque claro, si hay un reino de oscuridad que posee espíritus de enfermedad que afligen la vida de las personas, ¿no cree usted que es responsable de parte de Dios dotar a la iglesia con el don de sanidad para que ellos puedan contrarrestar las obras de las tinieblas y echar fuera esos espíritus malignos de los cuerpos? Son armas, herramientas espirituales que nos han sido dadas para precisamente establecer el reino de Dios y destruir las obras del diablo. Donde milagros, donde sanidad, donde, los digo todos los días y hoy, donde fe, entre los dones de poder, donde fe es, yo tengo una fe que me alcanza para creer, me alcanza para conectarme con Dios, para agradar a Dios, pero luego hay una fe que es sobrenatural,
que yo necesito para hacer algo demasiado grande que no pudiera hacer en mi fe natural. Don de fe. Y luego vienen los que al diablo no le gustan: discernimiento de espíritus. El don del discernimiento de espíritus es la capacidad de ser sensible a un espíritu específico, una situación demoníaca específica que se está moviendo en una situación en tu vida o en la vida de otra persona. Tú puedes reconocer que un espíritu específico está operando. Eso es lo que hace el don de discernimiento de espíritus. Y luego, entre los dones, diversos géneros de lenguas. No nada más el don de hablar otros idiomas para que entienda gente de un idioma que tú no hablas. No, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones que siguen vigentes. Usted se da cuenta, alrededor de los 9 dones hay controversia. Alrededor de echar fuera demonios hay controversia. Alrededor del bautismo del Espíritu Santo hay controversia. Alrededor de la verdad de atar y desatar hay controversia. Cada vez que usted vea una verdad bajo controversia, es una verdad que Satanás está tratando de ocultar de la iglesia, porque tiene poder para destruir sus obras. Cada vez que Satanás pone a los cristianos a pelear bando con bando por una verdad, entienda, Satanás está ocultando algo. Quiere quitarle algo a la iglesia que puede destruir sus obras. Denle un aplauso a mi Señor, aleluya. Así que la Biblia dice, después de que Jesús menciona que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Jesús le da a la iglesia de manera representativa, en la persona de Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene poder para atar y tiene poder para desatar. Y hay muchas cosas en la vida que tienen que ser desatadas. Gloria a Dios. Esta autoridad que hemos recibido de Jesús no es un adorno, es funcional y fue dada para ser ejercida en medio del conflicto espiritual que es real, mis amados hermanos. Todo lo que desatares en la tierra. El Señor sabía que encontraríamos ligaduras, sabía que necesitaríamos la autoridad para confrontarlas. Por eso entregó las llaves, no para colgarlas en una pared, sino para usarlas. Así que la iglesia de Cristo, mis hermanos, no es una comunidad de personas resignadas a vivir bajo el peso de ligaduras antiguas. Es una comunidad con autoridad delegada para desatar lo que el enemigo ha atado, para soltar lo que ha oprimido y para romper lo que ha sido impuesto. Esa autoridad te pertenece. La pregunta no es si tienes las llaves, la pregunta es si realmente las vas a usar. Y yo quiero que todos hoy hagamos una oración. Te invito a que te pongas de pie. Levanta tus manos al Señor. Y hoy vamos a hacer una oración de liberación. Gloria a Dios. Esto es algo que a lo largo de toda mi vida no solo lo he visto, lo he aprendido, lo he experimentado. Para mantenernos libres, muchas veces no solamente necesitamos de la verdad y de la ayuda del Espíritu Santo, sino muchas veces también nosotros necesitamos de tomar una posición ofensiva contra las obras del enemigo que vienen contra nosotros. La mayor parte de los cristianos no participan en la guerra espiritual. Para la mayoría es desconocido el tema, o no creen que eso sea bíblico o que eso sea necesario. Pero hay una realidad espiritual que nosotros acabamos de aprender hoy. Satanás todavía es el ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Los demonios, los espíritus inmundos, todavía son personalidades sin cuerpo que tienen por objetivo atormentar la vida de las personas. La palabra de Dios revela con toda claridad el espíritu de la enfermedad, el espíritu de la fornicación, el espíritu de la mentira, el espíritu de la tristeza, entre muchos otros que usted puede encontrar, enseñándonos que hay condiciones que nosotros atribuimos a la mente, a la psicología, a las circunstancias o simplemente a las causas naturales, ¿verdad?, que afectan la vida o que afectan el cuerpo, condiciones naturales, condiciones que la ciencia ha logrado descifrar e interpretar. Y muchas veces nosotros nos quedamos con eso.
Y por eso es que nosotros no hacemos absolutamente nada en contra de esas fuerzas espirituales que, créame, se levantan contra ti, se levantan contra tu familia, se levantan contra tu vida, contra tu llamado, contra tu propósito. Ya vimos que el propósito de las ligaduras es la dominación. Dalila le dijo a Sansón: revélame el secreto, cómo es que tú puedes ser atado, con el objetivo de que seas dominado. Satanás quiere aprisionar, Satanás quiere dominar, Satanás quiere oprimir, Satanás quiere atormentar, y hay muchos demonios que se dedican específicamente a eso. Ahora, no tengas miedo, no tengas miedo. Muchas personas escuchan este tipo de mensajes y les da temor el mundo espiritual, les da temor la realidad de los demonios, les da temor la realidad de Satanás y el conflicto cósmico que existe entre su reino y el reino de Dios, al cual nosotros pertenecemos. No tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. No tengas miedo, porque hay uno que ha vencido en la cruz. La palabra de Dios dice claramente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y una ligadura, mis hermanos, es una obra del diablo. Una ligadura es una obra del reino de las tinieblas. Si hay alguna área en tu vida, en el nombre de Jesús, donde tú sientes que hay una limitación, que hay un grillete, que hay una prisión, que hay algo que no te deja avanzar, que no te deja ser libre, algo que te atormenta, algo que no te deja ser feliz, algo que te mantiene deprimido, triste, negativo, algo que te inunda el corazón como de una oscuridad que tú no comprendes, y tú dices: ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué siempre tengo que vivir cayendo en este mismo hoyo, en esta misma condición? Es muy probable que el reino de las tinieblas esté en operación contra tu vida, pero no lo habías visto hasta ahora, no lo habías visto hasta que la palabra comenzó a ser la luz que ilumina la oscuridad. Aleluya. Satanás quiere mantenerse discreto. Satanás y los demonios quieren mantenerse en la oscuridad, que la gente no se dé cuenta, pero la Biblia dice que la luz es lo que manifiesta todo. No hay cosa creada, dice la palabra de Dios, que no haya de ser manifiesta delante de la presencia de la palabra de Dios. Por eso hoy yo quiero que tú te atrevas a creer. Tú eres la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tú eres como esa mujer, eres un hijo o una hija de Abraham, heredero de promesas, heredero de bendición, gente de pacto. Por esa razón tú no puedes permitir la opresión, tú no puedes permitir la cautividad, tú no puedes permitir las ataduras ni las ligaduras de Satanás, ni sobre tu vida, ni sobre la vida de tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa, ni ninguno de tus seres queridos. Hoy nos vamos a levantar en fe, creyendo la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo les he dado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Jesucristo también dijo: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Jesucristo también dijo: oh, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, echarán fuera demonios, echarán fuera demonios. Yo lo voy a guiar a orar. Yo lo voy a guiar a orar. Pero quiero que usted ore con fe y con determinación. ¿Cuántos van a orar con fe y con determinación? ¿Cuántos hoy quieren ser libres de toda opresión diabólica? ¿Cuántos hoy quieren ser libres de todo poder del enemigo que se haya levantado contra usted? Podemos seguir atribuyendo nuestros problemas a lo natural. Podemos seguir justificando lo que nos pasa, o seguir amando la conmiseración que nos viene por eso. Pero no, Dios nos quiere libres. Dios nos quiere libres. Diga: Dios me quiere libre. Levanta tus manos y di: Dios me quiere libre. Diga: completamente libre. Diga conmigo: gracias, Padre. Dígalo fuerte: gracias, Padre, que tú me das victoria sobre todos mis enemigos, sobre todos los que me quieren ver caer y fracasar, sobre todos los que me oprimen y los que me asedian,
sobre todos los que quieren mi destrucción y mi mal. Tú me das victoria, Padre. Dígalo fuerte. Tú me das victoria, Padre, sobre los espíritus inmundos que se levantan contra mí. En el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús. Y la autoridad y el poder están en ese nombre. En el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu maligno que se ha levantado contra mí. Espíritu de temor, te echo fuera. Espíritu de duda, te echo fuera. Espíritu de enfermedad, te echo fuera. Espíritu de inmoralidad sexual, te echo fuera. Espíritu de fornicación, te echo fuera. Espíritu de depresión, te echo fuera. Espíritu de tristeza, te echo fuera. En el nombre de Jesús, toda ligadura en mi vida se desata. Diga: se desata. Ahora se desata para siempre. Cubro mi mente, cubro mi vida con la sangre del Cordero. Tengo victoria porque Dios está conmigo. Tengo victoria porque Dios me guarda y me protege. Tengo victoria porque Jehová Dios es mi ayudador. Oh Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Reprendo los espíritus diabólicos, reprendo los espíritus malignos que se levantan contra el pueblo de Dios. Esa opresión demoníaca se rompe. Esa enfermedad crónica se rompe. Esa ligadura se desata en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Hoy proclamamos el poder de la sangre sobre nuestras vidas. El poder de la sangre sobre nuestros hogares. El poder de la sangre sobre nuestras familias. Y declaramos que hay libertad. Hay libertad. En el nombre de Jesús, dígalo. Hay libertad en la sangre del Cordero. Diga: hay libertad por la unción del Espíritu que pudre los yugos. Hay libertad en la palabra viva y santa de Dios. Oh Señor, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Ponga su mano en su cabeza. Hay libertad de todo pensamiento demoníaco que se ha levantado contra ti. Todo pensamiento del infierno que ha venido contra tu vida. Todo pensamiento de fracaso, de derrota, de enfermedad, de depresión, de tristeza. Todos los espíritus malignos que de alguna forma se confabulan para frenar tu avance, tu crecimiento, tu ministerio, tu llamado, hoy en el nombre de Cristo Jesús caen en 1000 pedazos. Dios Todopoderoso, yo oro que hoy la unción del Espíritu Santo venga sobre esta iglesia, Señor, porque no estamos peleando una batalla, Señor, de la que no hayamos recibido armas a diestra y a siniestra para vencer y para prevalecer. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu maligno de enfermedades hereditarias, todo tipo de enfermedad neurodegenerativa, demencia, esquizofrenia. Ahora mismo en el nombre de Jesús te mando, sal fuera de la vida de la iglesia. Toda enfermedad neurodegenerativa es destruida por el poder de la unción, por el poder del nombre de Jesús. Espíritus familiares que vienen sobre nosotros, espíritus que les fueron abiertas puertas en nuestros antepasados, enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, toda forma de diabetes, cualquier tipo de cáncer, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, y aquí es donde está nuestra victoria: ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades, aleluya. Él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová Dios es mi sanador. Él es el Dios que sana todas mis dolencias. Envía su palabra y me sana y me libra de toda la ruina. Oh Señor, yo me abrazo de la palabra y de la fe para creer, Señor, que tú me libras de toda enfermedad y de todo ataque diabólico.
Padre, yo reprendo todo espíritu de pecado generacional, alcoholismo, divorcio, en el nombre de Jesús. Todo pecado generacional, inmoralidad, adulterio, brujería, hechicería, santería, magia negra, hoy todas esas fuerzas diabólicas se cancelan contra ti, contra tu casa, en el nombre de Jesús. Rocía la sangre ahora, proclama el poder de la sangre sobre tu vida y sobre tu casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu de la enfermedad. Le ordenamos al espíritu de la enfermedad salir fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Padre Celestial, te damos gracias. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Dios y Padre bueno, te damos gracias. Levanta las manos al Rey. Si hay alguna persona que quiere que ore por ella, pase aquí al frente. Sigan orando, sigan orando, sigan orando. Llegan dos hileras. Dos hileras. Vamos, siga orando, iglesia, siga orando, siga orando, siga orando. Eso es. En el nombre de Jesús. Tú tienes que conocer a Jesús como aquel que destruye las obras del diablo. Tú tienes que conocer a Cristo como aquel que desata ligaduras. Tú tienes que conocer a Jesús como aquel que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tú debes conocer a Cristo como aquel que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Oh, tú tienes que conocer a Cristo como aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, como aquel que es alto y sublime, poderoso, invencible, aquel que apareció para destruir las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a creer, iglesia. Extiendan sus manos allá atrás, extiendan sus manos hacia mis hermanos. Cuando nosotros comencemos a orar, ligaduras se van a desatar. Jesús va a desatar ligaduras en este lugar. Ligaduras quizá que habían estado por años van a ser desatadas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, se desata toda ligadura. Se desata toda ligadura, Señor. Se desata toda ligadura. Se desata toda ligadura. Se desata toda ligadura, Señor. Se desatan las ligaduras. Jesús, desata 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 las ligaduras, Señor. Jesús, desata las ligaduras. Jesús, desata ligaduras. Oh, los hijos de Dios son desatados. Todos los que han sido atados por el diablo ahora, en el nombre de Jesús, se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús. Se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús y se rompen las mentiras del enemigo. Se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús. Se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús. Se desatan las ligaduras ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se desatan las ligaduras. Se rompen las ligaduras. Se rompen las ligaduras. Se desatan en el nombre de Jesús. Se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús. Se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús. Se desatan las ligaduras, Señor. Eso es, se desatan las ligaduras ahora. Se desatan las ligaduras. Se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Se desatan, Señor, las ligaduras. Padre, ligaduras de impiedad. Señor, cargas de opresión. Señor, yugos se rompen. Oigo cadenas caer. Diga conmigo, iglesia, todos los que están aquí, diga conmigo: en el nombre de Jesús, se rompe toda ligadura en mi vida, se desata todo poder maligno, y por la sangre del Cordero, por el nombre de Jesús, yo soy libre. Dígalo: yo soy libre. Dilo fuerte: yo soy libre. Grítalo: yo soy libre. En el nombre de Jesús. Apláudele a mi Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Levanta las manos. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Alguien aquí lo cree? Aleluya, dilo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque a libertad hemos sido llamados. Porque, Señor, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero al mismo tiempo que nosotros vamos aprendiendo acerca de sus planes, de sus estrategias, de sus herramientas, de sus armas, también estamos conociendo el poder glorioso e invencible que hay en ti, Señor Jesús, para destruir, para quebrantar, para romper, para despedazar todo lo que el reino de las tinieblas haya hecho, Señor. No tenemos temor de lo que el enemigo pueda hacer, más bien tenemos fe en todo lo que tú, Señor, haces y harás. Te damos gracias. Dile al Señor: te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias porque tú, Señor, me has llamado a vivir en victoria y en libertad. Ayúdame, Señor, dame discernimiento. Ayúdame, Señor, a cerrar toda puerta en mi vida. Ayúdame, Señor, a aprender a vivir libre de la influencia del enemigo y echar fuera toda limitación y toda prisión, y a caminar en la victoria de la sangre, la victoria de la redención y la victoria de Jesús. Te doy gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, mi Padre. Gloria a ti, mi Dios. Quiero que usted entienda algo, y por eso es que las enseñanzas se complementan. Recuerde que el espíritu sale, el enemigo sale y luego quiere volver otra vez, pero nosotros le cerramos la puerta. Nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Nosotros abrazamos la verdad de Dios, su palabra, y nos mantenemos firmes. Y cuando el diablo venga otra vez a tratar de insinuarnos su mentira y a tratar de convencernos de que seguimos cautivos, usted dígale: no, en el nombre de Jesús he sido libertado por el poder de la sangre y por el poder del nombre. Y no se mueva de ahí. Párese firme, póngase terco y créale más a Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Puede pasar a su lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te adoramos, Señor, en esta hora. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Incomparable es Él. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, aleluya. La tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, aleluya, dile, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es. Poderoso su nombre es, 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 no hay otro. Cordero ungido reinará. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado en el trono está. Dile, santo, santo, quien siendo justo se entregó. Cuán grande amor nos demostró, exaltado en majestad. Santo, santo, Cordero ungido reinará. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado en el trono está. Santo, santo, quien siendo justo se entregó. Cuán grande amor nos demostró, exaltado en majestad. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más? ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie.
nadie, no hay nadie, solo Cristo. Dilo fuerte, no hay nadie, solo tú, Cristo. No hay nadie, no hay nadie, solo tu Cristo. No hay nadie como Jesús, aleluya. Jesús ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, aleluya. Oh Señor, Jesús dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Diga: Padre, gracias porque tu reino ha venido y en tu nombre hay libertad. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno, amén. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande. Gloria a Dios. Iglesia, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. La sangre del Cordero cubra todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y los defienda de todo mal. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Y que ustedes pueden ver la mano poderosa de Dios obrando en cada área de su vida para testimonio de la grandeza y de la belleza de Jesús. Les amo, les bendigo. Excelente semana. Feliz domingo para todos.